Muchísimas gracias a Juan Miguel, al presidente, y gracias a todos por venir esta tarde, por compartir y al mismo tiempo yo me siento muy agradecida por que el Círculo y la Escuela Sur me dé a mí estas oportunidades, porque aparte de aprender, pues es un placer. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos y el hecho de que sea también la Escuela Sur la que acoja este evento hoy tiene, pienso, mucho que ver con quien nos acompaña hoy, que todos pensamos Fernando Arano a cine, pero detrás del cine hay una parte o todas las partes de muchas disciplinas. No es solo pensar en una materia, sino en cómo podemos llegar desde múltiples puntos de vista, desde lo creativo, a hablar de un proceso creativo que abarca muchísimas tareas, desde lo más pequeño a lo más grande, pero sobre todo un proceso que siempre es interesante descubrir a través de personas que están comprometidas con su obra, que, bueno, detrás de lo gaseoso pensábamos hoy en algo fluido. Ojalá esta conversación lo sea y no nos quedamos en el gas, pero quería empezar por el final, como el documental Sintiéndolo mucho, que también empieza por el final. Sí. Y preguntarte por esta última experiencia, en la que no es tan última porque has estado durante años siguiendo a Joaquín Sabina, que el reflejo que obtienes en el documental es que hay una gran amistad detrás, en la que tú también eres parte del documental, sí, de alguna forma. Pero sí quería preguntarte por la experiencia de estar con un peso pesado, sobre todo por la dificultad y la paciencia de estar tantos años, no sé si a la sombra, pero sí en paralelo, buscando el qué. Pues, bueno, buscando expresar o hacer un relato más o menos ordenado dentro de la dificultad que implica siempre seguir a un músico. Yo creo que en el caso de Joaquín Sabina y a veces en mi experiencia con otros músicos, ¿no? Pues yo intentaba sobre todo expresar a través de la película algo tan inasible y tan difícil de expresar como es su creatividad, es decir, lo que le inspira, lo que teme, lo que sueña, lo que al final hace que haya un universo en sus canciones, un universo muy reconocible, ¿no? O sea, me interesaba retratar al Sabina, bueno, artista, creador, ¿no? Sobre todo. El proceso de la creación me interesa mucho, cuando no ya él, otros autores, sean escritores, se refieren a él, hablan de él, ¿no? Así que lo que más me interesaba capturar era eso, no era su proceso. O sea, siempre tuve muy claro que no quería hacer una biografía de Sabina, es decir, para eso ya hay libros y está la Wikipedia y hay muchas cosas que lo explican. A veces se te afea, a veces dicen, pero es que no has contado cuando a los 30 se fue a Londres. Y digo, no, pero es que no se trata de contarlo todo, ¿no? Se trata de contar lo que quieres contar y de contarlo en intensidad, ¿no? Más que en extensión, en intensidad. Al final el documental yo creo que está formado por 8, 10 o 12 grandes secuencias y tienen mucho desarrollo cada una de ellas, ¿no? Y eso yo creo que sentía que me permitía pues entrar más en su personalidad, ya digo, en la medida en la que se refiere a lo creativo, ¿no? Y dejar a un lado pues lo personal, lo biográfico, ¿no? Lo testimonial, ¿no? También hay algo que a veces no me convence tanto, ¿no? En un trabajo de documental, como se abusa mucho a veces de lo testimonial, ¿no? De mucha gente expresando su opinión sobre el músico, antiguos colaboradores, músicos, críticos, y yo creo que hay mucho abuso de eso, hasta el punto de que casi se ha pervertido la idea de lo que es un documental. Una de las primeras cosas que me pasó cuando me estrené este documental, quizá no lo habéis visto, y en ese caso, pero no hay testimonios, no hay entrevistas con nadie, realmente yo intentaba estar metido en su realidad, la que fuera, y contarla desde dentro, ¿no? Un poco al modo de algunos cineastas norteamericanos pues, célebres como Pennebaker o como Richard Drew, ¿no? que tenían esa manera de contar, ¿no? De hecho, nuestra única referencia, si alguna vez la hubo, es un documental de Pennebaker precisamente sobre Bob Dylan que se llama Don't Look Back, no mires atrás, y era eso, ¿no? Era el cineasta incrustado en el pequeño grupo de Dylan, en su gira, y contando momentos muy íntimos, muy intensos, casi siempre son momentos muy intensos, y contados desde dentro, ¿no? Eso que ellos llaman, creo que uno de los nombres que le dan a esa manera de rodar o de contarlo es fly on the wall, ¿no? Ser una mosca en la pared que no interviene, que no molesta
y que registra lo que está pasando, ¿no? Entonces, mi intención, y creo que la de Joaquín también, de hecho, ese documental me lo pasó él, el de Don't Look Back, me dijo, mírate esto y tal. Y yo sentí que aquello era una invitación a hacer ese tipo de trabajo. Y eso es lo más difícil, porque para hacer ese tipo de trabajo necesitas mucho acceso. Es decir, necesitas que cuando las cosas se tuercen no te inviten a salir, ¿no? Y eso es algo que con Joaquín jamás pasó, ¿no? Siempre en momentos muy delicados, y los hay en el documental, pues yo estaba con él, estaba grabando, a veces era yo solo con una cámara, a veces tenía un pequeñito equipo, pero siempre pudimos grabar y registrar esos momentos, ¿no? Que ya digo, son momentos vivos, o eso intentaba yo, son momentos donde están pasando cosas, y decía que hay esa inversión, ¿no? De manera que cuando mostré el documental por primera vez a una distribuidora, alguien dijo, es que es muy raro el documental, ¿no? Porque no habla nadie, aparte de él. Y yo un poco me echaba las manos a la cabeza, no, pero sí decía, es al revés, ¿no? Es que los documentales, digamos, eran así. Es decir, para mí un documental, o sea, documentar algo es precisamente eso, ¿no? Es registrarlo, por supuesto, armas un relato, le das una forma, tienes una intención, hay muchas cosas ahí detrás, no es únicamente registrar y exponer, ¿no? Pero al final eso es lo que es valioso para mí, ¿no? Porque al final sí estás generando un documento de cómo era el trabajo o la vida de una persona en un momento determinado, en este caso concreto, en otro caso pues era otra temática, ¿no? Pero me parece que eso es más valioso, y sí creo que hay mucho trabajo de documental que se apoya más en lo otro, que eso también, siento que hay un cierto vicio relacionado con las plataformas que hacen muchísimo documental. Claro, es un formato mucho más económico, de manera que producen documentales sobre gente, deportistas, artistas, de todo tipo, se hacen muy rápido, y esa es una manera más rápida de producir, ¿no? Al final, tener un set con varias entrevistas lo haces en 3 días, ¿no? O sea, entonces, bueno, sí me hacía gracia pensar eso, ¿no? Que de pronto tan acostumbrados estamos a eso que para mucha gente pues casi esto era una cosa rara, ¿no? Decían, pero esto, o sea, no habla nadie de él, y digo, no habla nadie de él, no hay ninguna necesidad, ¿no? Él se explica muy bien cuando habla y sobre todo cuando actúa, ¿no? Que al final es como uno se retrata también. Claro, decías ahora que no es solamente grabar y subir. Yo supongo que cuando llevas más de 10 años grabando a una persona, te planteas también cuál es el punto de decir hasta aquí, o venga un poco más, no, venga un año más, no, otro poco más. Sí. Y al mismo tiempo, ¿cómo puedes plantear la narrativa de toda esa vida vivida con él al lado? ¿O eres en tu proceso, supongo que es muy diferente al de un proceso narrativo donde empiezas con un guión, sino que el guión de alguna forma te viene dado? Claro. Sí. Es muy distinto. De hecho, en esta película he hecho muchas cosas muy distintas a lo que he hecho en otras películas. Una de ellas, aparecer en ella. No lo he hecho jamás, creo. No está en mis planes volver a hacerlo. Pero muy rápido sentí, trabajando con él, que eso era bueno para él. O sea, que él estaba más cómodo si me sentía cerca, ¿no? Que él, de alguna manera, entendía en parte este trabajo como una conversación, como algo creativo compartido, ¿no? Sí. No tanto como una mirada completamente desde fuera, que en buena medida lo es, pero bueno, yo sí sentía que en los primeros rodajes, y esto es muy importante también, ¿no? La percepción de lo que estás haciendo y de cómo la gente con la que estás trabajando, que se sientan cómodos, es fundamental, ¿no? Porque si no, no va a haber verdad en lo que registras, ¿no? Y en este caso, pues sí, muy rápido, yo tengo a estas alturas pues mis trucos, hablo con él, luego me voy, desaparezco, me escondo detrás de la cámara, pero él de vez en cada poco tiempo paraba y decía, no, ¿dónde está Fernando, no? Entonces yo entraba en cuadro otra vez, ¿no? Aparecía y hablaba un poco con él y me volvía a ir, y él me reclamaba, Fernando, ¿no? Entonces, a la tercera vez sentí claramente que tenía que estar allí, ¿no? Que él iba a estar más cómodo, él necesita también el contacto, es alguien, no es muy cálido, entonces sentí que eso facilitaba las cosas, ¿no? De manera que esa es una de las primeras, cosas que cambié en mi manera de trabajar, ¿no? En los primeros rodajes no aparecía, de hecho, pero luego ya a partir de un momento sí, ¿no? Y luego eso que dices también, ¿no? El hecho de si hay guión, si no lo hay, claro, trabajamos sin él, desde luego, ¿no? He hecho documentales donde sí hay una anticipación, donde sí hay un trabajo, un esfuerzo por hacer un trabajo de guión a partir de una cierta documentación, y sí he intentado hacer eso, ¿no? Una especie de guión que de alguna manera nos va a ayudar a tener prevenidas algunas cosas, ¿no? Yo muchas veces se explica, ¿no? Que un guión es un mapa, que no deja de ser un mapa de un viaje que vas a hacer, y que algunos mapas están muy cerrados, sabes cada escala de ese viaje, y hay otros guiones que son un mapa muy abierto, donde apenas conoces 2 escalas, ¿no? Yo tiendo a pensar que el guión de un documental es un mapa falso, es un mapa que en realidad no se va a cumplir, ¿no? El documental, la película, te va a llevar en otra dirección, pero a ti te da mucha tranquilidad llevar un mapa en el bolsillo, aunque sea falso, ¿no? Entonces yo muchas veces preparo ese guión, ¿no? En documentales anteriores, en Caminantes, es un documental de 2001 que recuerdo que presentamos aquí en el Círculo de Bellas Artes también,
en ese año, en el 2002 quizá, yo tenía ese mapa falso, ¿no? Y me ayudó mucho. Pero en esta película sentí que también muy pronto que eso no funcionaba, ¿no? Con él también, ¿no? O sea, y que en vez de intentar yo como cineasta ordenar el caos de Joaquín, que es un caos maravilloso, pero un caos, tenía que ser al revés, ¿no? Y dejar que fuera su caos el que desbaratara mi orden, ¿no? E intentar yo pues, entrar en esa dinámica y no intentar tenerlo todo perfectamente diseñado, engranado, ¿sabes? Que es a lo que tendemos, en fin, los que hacemos ficción, a tenerlo todo controlado, es una pesadilla. Somos una pesadilla. Pero en este caso el documental tiene mucho de terapia y para lo que me sirvió es para entender que yo tenía que adaptarme a su ritmo y no prevenir apenas nada. Y de hecho jamás le pusimos una fecha de terminación, ¿no? Nunca dijimos, esto es una película que se va a estrenar dentro de 3 años. Ni siquiera dijimos, es un documental. Dijimos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a hacer cosas juntos, vamos a grabar, igual se queda en nada. Y yo creo que eso también ayudó mucho a liberarnos de presión a los dos, ¿no? Yo no la tenía y sobre todo él no la tenía, ¿no? Yo creo que eso para él fue muy cómodo también, ¿no? Igual si siente esa presión hay un momento en el que abandona o en el que no se siente tan cómodo. Pero como no había presión, pues simplemente íbamos grabando a lo largo de los años. Así estuvimos 8 o 10 años. Y llegó un momento en el que dijimos, bueno, igual hay que terminar esto, ¿no? Porque... Y ahí eso fue hace como 2 o 3 años, ¿no? También unido a la pandemia. Y ahí fue donde ya más o menos los últimos rodajes sí estaban más orientados a cerrar, ¿no? A recoger temas que se habían planteado, a cerrar algunas rimas, algunas ideas y darle darle esa estructura de cuento que todavía tiene, ¿no? Pues ahora que hemos empezado por el final, yo creo que vamos a hacer un flashback y veía en tu Twitter que colgabas, hablábamos ahora del dibujo de apuntes y tú mostrabas una foto de los dibujos que tenías en tus apuntes. Pero no es dibujo de apuntes, pero casi. Donde se ve una buena mano para el dibujo. Y sí, quería preguntarte qué papel tiene el dibujo para ti en todo el proceso, tanto como guionista como director, dentro del cine, vitalmente, ¿qué significa para ti el dibujo? Sí, pues no es verdad, la fotografía que... Esos son mis apuntes de la carrera, o sea, no sé si tenía buena mano, pero me lo pasaba muy bien en las clases, porque sí, ahí empezaba, yo creo que eso es de primero o segundo de comunicación audiovisual, ¿no? Que es lo que estudié en la Complutense. Que es verdad que en ese momento, bueno, yo lo he contado, lo hablaba ahora, o justo antes de aparecer, ¿no? Y me gustaba siempre mucho el dibujo y es lo que, en realidad es lo que más quería hacer y lo que me veía haciendo también, ¿no? Yo, ante la temida pregunta de tú, de mayor, ¿qué vas a hacer? Yo siempre decía, pues dibujaré algo, ¿no? No sabía si cómics, no sabía si... Pero sí sabía qué es lo que... o sí pensaba qué es lo que terminaría haciendo. Obviamente no lo sabía porque no es lo que he hecho, pero sí era mi intención, ¿no? Y bueno, pues... bueno, al final terminé estudiando comunicación por una serie de razones que son largas de explicar aquí. Pero es verdad que el dibujo me ha acompañado siempre, ¿no? Y que cuando, bueno, ya se siente ya un poco el dibujo, la fotografía lo dice todo, ¿no? Yo estaba estudiando comunicación, pero me dedicaba a dibujar por los márgenes, por las esquinas. Siempre lo he hecho, ¿no? Lo he hecho durante mucho tiempo y es algo que me sigue acompañando. Me gusta mucho hacerlo, siempre de una manera como un hobby, como un acompañamiento, ¿no? Bueno, yo creo que como tantas otras expresiones artísticas también me ayuda a pensar, me ayuda a muchas cosas, ¿no? No sé, creo que trae cosas muy buenas para el proceso creativo, aunque tu proceso creativo no sea el de dibujante, que no lo es en mi caso, ¿no? Aunque a veces lo practique o lo haga, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí me pasó es que yo es verdad que tenía ese gusto por el dibujo y esa intención de vivir de él, de dedicarme al dibujo en la vida, pero sí tuve un momento como de revelación o de hallazgo con la escritura de guiones, ¿no? Esto sí, además fue el mismo momento más o menos, fue con 19, 20 años y asistí a un pequeño taller de guión muy sencillo, eran 3 semanas, 3 profesores que eran 3 profesionales de guión y yo es verdad que si hay un momento en mi relación con el cine como de flechazo, de revelaciones, yo sé que es ahí, ¿no? Sé que es en la calle Viriato y sé que fue en aquel pequeño taller de 3 semanas porque me bastó escucharles el primer día. Bueno, el primer día se pelearon los 3. Empezaron a discutir que era un guión y tenían 3 visiones completamente contrapuestas, ¿no? Con lo cual yo pensé, bueno, esto va a estar bien, ¿no? No sé si voy a aprender mucho a hacer guiones, pero no me voy a aburrir, ¿no? Y así fue. Y en el fondo tiene que ver con lo que ha sido luego esta carrera siempre, ¿no? La de escribir y la de hacer películas, quiero decir. Pero es verdad que lo que a mí lo que descubro ahí es la escritura y eso hace que de alguna manera, bueno, pues en mi deseo sobre todo aparque el dibujo, ¿no? Y lo deje como algo
Estuve trabajando un tiempo como dibujante en una agencia de publicidad, de manera que eso saciaba un poco esa necesidad o esas ganas, pero realmente empecé a escribir, ¿no? Lo que pasa es que a pesar de eso, durante mucho tiempo el dibujo pues, lo he seguido practicando en relación con las películas, y yo creo que de dos maneras, sobre todo. Una quizá más obvia, que es hacer el storyboard de las películas, ¿no? Es decir, dibujarlas antes de rodarlas, ¿no? Esto lo hice hice un cortometraje, únicamente lo dibujé. Y luego mis primeras películas pues también las dibujaba casi enteras, ¿no? Yo creo que hay algunas películas como Los lunes al sol o Princesas, hasta la cuarta, quinta película las dibujaba enteras. Tengo por ahí el story, que es como, además es como ver la película de alguna manera, ¿no? Porque además hay bastante fidelidad, aunque luego el story también es una herramienta que, bueno, pues como el mapa falso del que hablaba antes, ¿no? Te da tranquilidad, vas a rodaje, sabes que hay un plan de mínimos. Sí, porque un rodaje es una cosa infernal. O sea, un rodaje es una cosa donde puede pasar cualquier cosa, la gente se enfada, la luz se va, llueve, no hay dinero, todo es como... Entonces, claro, yo sobre todo en las primeras películas intentaba ir con un plan A, un plan B, un plan C y así hasta para sacar aquello adelante, ¿no? Es decir, por el compromiso conmigo mismo primero, antes que nada con la historia, pero también con la producción y con él. Y el story era parte de esa seguridad, ¿no? De ese seguro de vida que yo llevaba, y muchas veces también es un trabajo que haces previo al rodaje que te permite visualizar la película, es decir, haces un ejercicio. Yo recuerdo cuando hice mi primera película, Familia, se la conté a Elías Querejeta, que fue su productor, que era un gran productor. O sea, yo creo que seguramente para mí el mejor productor, ¿no? Que ha habido y que creo que sigue siendo así, ¿no? Era un tipo como productor de un talento enorme, ¿no? En muchos sentidos. Y recuerdo que cuando me propuso producirme mi primera película, que yo había hecho un cortometraje, no creas que tenía mucha experiencia como director, yo le alababa el riesgo que iba a tomar, decía muy bien Elías, vaya. Y me acuerdo que en la primera conversación, la primera pregunta que él me hizo, había una pared en blanco grande así, en su despacho, completamente desnuda, blanca, y me dijo, ¿qué voy a ver? ¿Qué se ve ahí? Cuéntame la película, ¿no? Y yo tenía que, como un ejercicio, no entera lógicamente, pero sí visualizar la película, y eso es lo que haces cuando la dibujas, ¿no? Al final es una herramienta muy, muy valiosa, ¿no? Te ayuda a eso. Pero junto a la historia hay otra parte que casi me gusta más, ¿no? Que es que cuando estoy escribiendo, incluso cuando estoy en la fase de guión, me viene muy bien, lleno también los guiones de dibujos, y me viene muy bien poder dibujar algunas imágenes concretas que son como puntales de la película, ¿no? Son como imágenes que de alguna manera contienen la película. Lo sientes mientras escribes, ¿no? Sabes que son, yo creo que eso, no sé, supongo que nos debe pasar a muchos, ¿no? Cuando diriges, cuando hay 15, 20 imágenes, a lo mejor, a veces son 7, que son fundamentales en la película, ¿no? Son como si fueran eso, ¿no? Como esos puntales que van a sostener toda la película, y alrededor de ellos construyes, ¿no? Alrededor de esas 13, 14 imágenes construyes la película realmente, ¿no? Y son eso, ¿no? Son imágenes a veces más o menos simbólicas o que para ti representan algo y ayudan a representar, a contener pues, lo que quieres contar, ¿no? Ahí, no sé, en el caso de Barrio, ¿no? Que creo que tenemos Sí, es justo el proceso comparativo con ese elemento extraño de la moto de agua que llega a mitad de Madrid. Exacto, que aparece en la Elipa, era el barrio donde rodamos. Por ejemplo, en Barrio me pasó mucho, ¿no? Cuando hice Barrio, que es mi segunda película, había muchas imágenes que venían a mi cabeza y las dibujaba en el propio guión o en hojas aparte, ¿no? Y me ayudaron a visualizar esos momentos que luego eran momentos muy representativos en la película, ¿no? Es una imagen, a la izquierda está lo que yo dibujé, que es... porque luego, bueno, en la historia a uno de los chavales le tocaba en un sorteo una moto de agua y vivía en un barrio del centro de Madrid, no tenía ni media posibilidad económica de alcanzar la costa, entonces era todo como era como una broma negra, ¿no? Donde el destino le regalaba pues pan al que no tiene, en fin, y había mucho humor alrededor de eso, ¿no? Y a la vez era una tragedia, ¿no? Es decir, tenía ese doble... Y al final, bueno, fue una secuencia que rodamos, el fotograma de la derecha es en la Elipa, que es donde pues, pusimos la moto de agua, se la trae un camión, se la descargan, y él no puede hacer otra cosa, no cabe en casa, que encadenarla a la farola pues, con una pitón de aquellas de los 80, y la encadena y claro, es el hazme reír del barrio, es una cosa trágica. Y recuerdo una cosa que cuando estaba rodando la película y a mitad de rodaje vino el diseñador que iba a hacer el póster, que es Pepe Cruz Novillo, que es un gran diseñador, es Premio Nacional de Diseño en muchas oportunidades, él hacía los carteles de Elías normalmente. Y me acuerdo que un día vino, y como él iba a hacer el cartel, me dijo, tengo 2 ideas para el cartel, y la otra no la recuerdo.
Y una de ellas era esta, ¿no? Dijo, yo creo que el cartel de la película debería ser la moto de agua encadenada a la farola, ¿no? Porque, dijo, representa las ilusiones o las esperanzas o el futuro de los chavales encadenadas a la realidad del barrio, ¿no? Entonces me lo explicó así y le dije, perfecto, me parece que lo has explicado mejor que yo lo que buscaba a través de esa imagen, ¿no? Él lo supo ver, ¿no? Tenía esa, y el cartel fue ese, ¿no? Recuerdo que había quien quería añadir ahí actores, etcétera, pero al final el cartel es esa imagen de la derecha, pues con toda su desnudez, ¿no? Y de alguna manera es lo que explicaba al principio, ¿no? Es una imagen que contiene el sentido completo de la película, no más allá de que luego sea una escena concreta, ¿no? y explique cosas, ¿no? Sí, hablabas antes de dibujar en los márgenes de las páginas y Barrio de alguna forma también dibuja el margen. Cómo retratar el momento de una sociedad en una película que es tan tierna como cruda. Al final es sacar una moto de agua de las tapas del yogur, como decían antes. Y plantear todas esas imágenes a través de un guión también, que de alguna forma supongo que uno cuando se mete en la escritura y sabe que está haciendo un guión, de alguna forma también es consciente de que esa escritura queda relegada a un segundo lugar. No sé si lo tratas como el hijo de en medio, el hijo mayor del que aprenden los otros, o el desapego al mismo tiempo te resulta doloroso entre la escritura y lo que acaba siendo después. Claro, no, eso es verdad que sí, siempre se ha dicho eso, ¿no? El guión, bueno, que al final es una herramienta, ¿no? Como que es una más en el proceso de elaboración de una película, ¿no? y una herramienta transitoria, ¿no? De hecho, aquella discusión que mencionaba en mi primer día del taller de guión tenía que ver con esto. Para algunos de los guionistas el guión era una herramienta pasajera, ¿no? Completamente efímera, ¿no? Porque, bueno, además decía, lo van a leer 90 personas, que son las que están en el equipo. Era muy cruel con eso. Y luego es así, ¿no? Y sin embargo, otra de las guionistas, que es Lola Salvador, que fue mi maestra también, y es una gran escritora y muy querida amiga, pues ella, bueno, decía de acuerdo, ¿no? Es algo transitorio, es algo provisional, pero ahí está la espina dorsal de la película que vas a hacer, ¿no? Y está su ADN también, y en eso quiere decir que están sus virtudes y sus defectos, o sea, los defectos que estén ya ahí van a llegar hasta la película, ¿no? Aunque un buen director y un buen trabajo de actores y sepa de alguna manera enmascararlos, ¿no? Y al revés, ¿no? Las virtudes de esa película ya están allí, ¿no? O sea, yo creo que en aquel taller de 3 semanas me adscribí a la escuela de Lola, o sea, soy muy... También porque, bueno, me he sentido siempre más guionista que director, ¿no? Todavía dudo al decirlo, pero es así, ¿no? Quizá ya a esta altura, después de haber hecho, creo que 8 largometrajes o algunos trabajos pues me siento, a partir de un momento, claro, más cómodo como director, ¿no? Pero yo sí siento que, o sea, mi acceso al cine es a través del guión, es donde más cómodo me siento, donde más... También la mesa del guionista es el paritorio, ¿no? Es donde nacen las historias, ¿no? Es un espacio completamente creativo, ¿no? De verdad, ¿no? No tienes los asedios o las limitaciones que tiene la dirección, ¿no? A través del presupuesto, del clima, de las dificultades. Tiene otros encantos, sin duda, ¿no? Tiene dificultades que cuando las vences también producen mucha satisfacción, ¿no? Porque tienen que ver con el trabajo colectivo, con llevar hasta el final una empresa pues ambiciosa, ¿no? y difícil, que tiene muchísimas oportunidades de naufragar, ¿no? Muchísimas. Eludirlas todas es realmente no pasa siempre, ¿no? No sé quién decía que hacer una película es difícil, pero hacer una buena película es milagroso, ¿no? Y hay algo cierto, ¿no? Pero es verdad que me siento muy cómodo en la escritura, me gusta mucho esa escritura transitoria, ¿no? Esa escritura un poco mártir, que además digo eso porque es una escritura que para mí, también como yo concibo el guión, su mayor virtud es no ser percibida jamás, ¿no? Es decir, para mí una película que está bien es aquella en la que no sientes que hay un guión, ¿no? Cuando estás viendo una película y sientes que todo está colocado para que al final del segundo acto haya una resolución, pues eso te permite ir por delante de la película, ¿no? Como espectador, que creo que es lo peor que le puede pasar a una película, ¿no? La película, la historia tiene que ir siempre por delante del que la escucha, ¿no? Si no está muerta, ¿no? Si no da igual, si no tú como espectador como autor estás vendido, quiero decir, ¿no? Y por eso digo, ¿no? Que creo que el guión pues tiene que tener tiene esa dificultad, ¿no? Y también creo que es una escritura sin red, es una escritura difícil porque no sé, si hay guionistas en la sala se sentirán muy reconfortados porque es un poco ingrato el trabajo del guionista, porque muchas veces
en un rodaje pasa, ¿no? Digamos, todos los guionistas lo sabemos, del guión opina todo el mundo, ¿no? Digamos es, pero nadie se atreve a opinar sobre el diafragma que está usando el director de fotografía, nadie se atreve porque son aspectos más técnicos, ¿no? Al final los guiones pues recogen historias y la vida, y parece que de la vida pues sabemos todos, y cualquiera diría esa frase, no la diría ese personaje, ¿no? Tú dices un momento. Entonces, bueno, es una escritura difícil por eso, pero también porque tiene que ser muy evocadora, tiene que ser muy... Es decir, un guión no se escribe para ser leído, se escribe para ser imaginado, ¿no? Para que ha de ser muy elocuente, ¿no? Para que quien lo lea realmente vea la película, ¿no? Como me pedía Elías que se la describiera en la pared, ¿no? Y eso tiene su dificultad. Luego es una escritura que no se puede permitir lujos, que sí se puede permitir la narrativa, como la omnisciencia, o como los guiones se escriben en tercera persona, no admiten retórica, no admiten figuras literarias, no admiten... Es decir, es una lectura muy áspera, ¿no? Como la de las obras de teatro, ¿no? Y aún así es una herramienta también para vender una historia, ¿no? Esa es su dificultad, ¿no? Tiene dificultades. Yo hace muchos años tuve la suerte enorme de hacer un taller de guión junto a García Márquez, hace 20 años, quizá no menos, 15, en la Escuela de San Antonio de los Baños, en Cuba. Y él, escritor por supuesto, pero él tenía un enorme respeto por el guión, ¿no? Le gustaba mucho la escritura. Creo que llegó a escribir algún guión de una película que se hizo, pero a él le gustaba mucho el cine y la escritura de guiones, ¿no? Y era inevitable que él estableciera esa comparación, ¿no? Y él hablaba del guión con mucho respeto, ¿no? Él decía, me acuerdo que dibujaba así en el aire la pantalla de cine, ¿no? Y decía, la página del libro lo traga todo, ¿no? Todo lo que echas, ahí todo, bueno, eso lo decía él, pero lo acepta todo, ¿no? Acepta imágenes, acepta pasado, presente, futuro, acepta cambiar de persona, acepta... Y decía, la pantalla no, o sea, el guión ha de ser muy exacto lo que escribes, ¿no? Todo lo que aparece ahí está escrito, o sea, lo que hay en cada ángulo del fotograma está escrito, es una escritura muy precisa, ¿no? Y él le daba valor por ese lado, ¿no? Por esa exigencia. Ahora también hablabas del humor negro, hemos empezado por ahí, y quizá uniéndolo también a la exposición que hay ahora aquí en el Círculo de Bellas Artes del Roto, donde muchas viñetas del Roto podrían ser parte de un storyboard de una película. ¿Notas realmente en los tiempos en los que estamos que hay una cierta corrección política, o quizá ese humor también propio de nuestra cultura, donde existe un humor negro, cabe hasta en un tanatorio? ¿Te llegas a plantear escribiendo un guión, esto sí, esto no, esto... ¿Cómo llegar a una empatía con el espectador con la sensibilidad que hay ahora mismo? Sí, entiendo la pregunta, claro, porque es algo que está, yo creo que desde hace unos años, no tantos, pero algunos ya, es algo que está muy presente, ¿no? Lo que has explicado perfectamente, ¿no? Esa posibilidad o tentación o riesgo más bien, ¿no? de autocensurarse o de censurar al vecino, que no creo que sea peor, pero es malo también, ¿no? Es algo que sí que está muy extendido, ¿no? Y no solo a través del humor, también por otras razones, ¿no? Desde luego el humor es una de ellas. Yo lo he vivido en alguna película en mi pasado. A mí me gusta mucho el humor, me gusta mucho usarlo en mis narraciones, ¿no? Y cuando digo usarlo, casi no quería decir usarlo. Me gusta mucho que esté, porque creo que es parte de la vida, y que si está es porque es un reflejo natural de la vida, ¿no? Me ha pasado en algunas películas. O sea, no lo concibo como una herramienta, como un instrumento para suavizar, vender o seducir, ¿no? Sino que es algo que está ahí, que sale inevitablemente, ¿no? De hecho, en muchas de las películas, en realidad, casi a veces hago el ejercicio contrario de contenerlo, no por razones de corrección política o por temor sino porque a lo mejor se me va de las manos, ¿no? En la historia, que esto sé que me puede pasar. De hecho, en algún momento quizá me ha pasado. Pero está, ¿no? Está en películas que he hecho que son abiertamente dramas, como Los lunes al sol, ¿no? O como una película que hice hace ya 5 o 6 años sobre un conflicto bélico, que era la guerra de Bosnia, pero que en realidad hablaba del trabajo de unos trabajadores humanitarios, ¿no? Y había mucho humor, ¿no? Pero para empezar, porque es algo que he visto mucho, cuando he hecho documentales también en zonas de conflicto con trabajadores humanitarios, yo creo que es el lugar donde se hacen
las mejores bromas, se dicen las mayores barbaridades, el humor no puede ser más negro ni más terrible, pero es una forma de defensa y de supervivencia, ¿no? Sin eso no estarían allí, sin eso te tienes que volver al quinto día, ¿no? Sí. Y a veces cuando estás recién aterrizado dices, joder, esto es... Pero claro, entiendes inmediatamente que es su día a día, ¿no? Y que es parte de la vida, además, ¿no? Y haciendo esa película de Un día perfecto, pues me pasó, ¿no? Es una película, también la hice muy cerca de ellos, adaptaba un libro, es la única vez que creo que lo he hecho, sí, de una trabajadora humanitaria, Paula Farias, y luego también, bueno, pero digamos que estaba hecho muy cerca de ellos y por tanto ese humor impregnaba la película, ¿no? Y luego sí me encontré con cuestionamientos de ese humor, ¿no? Muchas veces, a veces en entrevistas, o a veces incluso en algún festival también, ¿no? Que me consta que rechazó la película por ese temor, ¿no? A que estuviera frivolizando con el dolor de... Y la prueba de fuego de todo eso, y para mí fue muy satisfactorio, fue que unos años más tarde presentamos la película en el Festival de Cine de Sarajevo, que es un festival muy importante con muchos años de tradición. Bueno, nació en plena guerra, que es una historia bellísima. Ese festival nació en el año 95 y se lo inventaron un grupo de actores y de artistas de Sarajevo, bosnios, que estaban en una ciudad sitiada, pues precisamente para traer algo de belleza, algo de humor y algo de poesía a una población que solamente estaba acostumbrada pues, al dolor y al miedo, ¿no? Y así lo hicieron, ¿no? Y así nació ese festival y se mantiene a día de hoy. Y contaba que esa proyección, esa película la puse en ese festival, además era como un pase al aire libre, era como el pase al aire libre más grande del festival para 3.000, 4.000 personas. Yo nunca había visto una pantalla tan grande y ahí estábamos, pues, el protagonista de la película, que era Benicio del Toro y yo, y uno de los actores bosnios. Estábamos muertos de miedo, claro. Estábamos diciendo, esperemos que todo este humor o esta manera de acercarnos a algo que para ellos es parte de su historia reciente, pues, en fin, esperemos que les guste porque no, estamos perdidos si no es así, ¿no? Y fue muy bien, ¿no? Fue un pase fantástico, donde el humor estaba, se recibía, y que incluso luego conversando con la gente, pues eso estaba también muy presente, ¿no? Como además decían, tenéis el mismo humor que nosotros, ¿no? En España, es el mismo humor que en Bosnia, ¿no? Es un humor, cosa que entiendo, culturas parecidas, con orígenes parecidos, y eso, bueno, yo creo que es parte de las películas y está ahí. Me preguntabas, perdona, cómo lo gestiono, que me he ido un poco lejos, pero pues yo en realidad, yo creo que ahí el cine tiene una ventaja, que es que el proceso es tan lento que desde cuando estás escribiendo el guión queda tanto para que estrenes que aunque te lo plantees, es decir, aunque digas, esto puede ser un problema, ¿sabes? Dentro del mucho fuego cruzado que hay, como queda tanto tiempo, dices, bueno, ya lo manejaremos, ¿no? O sea, no es al día siguiente. Si fuera al día siguiente, a lo mejor te lo pensabas más. Pero no es así. Yo he intentado siempre, y no lo digo como un gesto y seguramente me equivoque, y en algún caso, pero intentas realmente cuando haces una película, cuando te pones a hacer una película sobre temas que sabes que son complejos, como esa misma o como, no sé, muchas otras, ¿no? Cuentas con eso un poco, es decir, ya cuentas con que puedes llegar a recibir un cierto castigo, porque además en el cine eso está mucho más, creo yo, mucho más a mano que en la literatura, por ejemplo, ¿no? Es mucho más difícil que alrededor de una novela se organice una polémica del tamaño que se organiza a veces con las películas, ¿no? Porque, bueno, pues porque es otro tipo de debate, otro tipo de conversación, ¿no? Que en el cine muchas veces es más frívola y es más... Entonces, yo lo que sí intento es permanecer al margen de eso, escribir sabiendo que hay, tú sabes que hay, y más que nada estar preparado para cuando llegue el problema, pues sí saber un poco por qué lo has hecho, es decir, estar tranquilo y seguro de tus decisiones y cuando llega el momento de defenderlas, pues poder defenderlas, ¿no? Sabiendo que te puede ir mejor o peor. Pero es verdad que intentas no ponerlas en el proceso de realización, cosa que no es fácil, ¿eh? Y bueno, y defiendo mucho eso, ¿no? Porque yo creo que, o sea, en mi forma de verlo, yo creo que si hay un territorio que debería ser un territorio de verdad libre y virgen es el de la creación, ¿no? O sea, sí creo que cualquier tipo de cortapisa, condicionamiento que se intente imponer a una obra de creación es algo contra lo que creo que el deber del artista es no aceptarlo, ¿no? Y es dar su visión, si está dando una visión del mundo, su manera de percibir las cosas, un determinado asunto, pues es intentar defender esa visión, ¿no? Porque si no las películas terminan, no las películas, hablo en general, ¿no? Las historias terminan estandarizándose y respondiendo a esquemas, ¿no? Bien pensantes o no, me da igual, a esquemas, ¿no? Y eso es la muerte de cualquier proyecto creativo, ¿no? Sí, antes hablabas de la necesidad del humor en los momentos más dramáticos, como escudo protector.
Y a mí una escena que me encanta de Los lunes al sol, que es cuando Salva le cuenta al niño que cuida el cuento de la cigarra y la hormiga, pero con la hormiga, que es la especuladora, ¿no? Y con ese punto tierno y al mismo tiempo salvaje de te voy a contar yo en un momento trágico, meter ese humor. Y al mismo tiempo aparece el cuento, donde tú que eres escritor también de relato corto en Aquí yacen dragones, hablas de esa necesidad de la ficción para encontrar sentido a la realidad. Como de alguna forma intuyo que en esos escritos que dices nacen en los aeropuertos, en los tiempos muertos, sí, te sirven a ti mismo para encontrar sentido a toda esta locura caótica. Sí, es que al final supongo que es así, ¿no? Que escribir o hacer, hablo mucho de la escritura, ¿no? Hacer cualquier tipo de ayuda mucho a eso, ¿no? Pues un poco a entender cosas y a pensar, ¿no? Lo decía al principio con respecto al dibujo, incluso creo que con la escritura sucede todavía más, ¿no? Eso lo decía este escritor argentino, Bioy Casares, ¿no? Él lo expresaba. Él decía que muchas veces no tenía opinión sobre algo hasta que no escribía sobre ese algo, ¿no? Yo lo entiendo muy bien, ¿no? Es algo que a mí me ha pasado también, ¿no? Y creo que es así, ¿no? Que al final, bueno, también depende de para qué use cada uno, ¿no? La expresión artística o creativa, ¿no? Es verdad que también creo que eso es algo que vas entendiendo a lo largo del viaje, ¿no? Y del proceso. O sea, que yo seguramente, yo de 26 años que empezaba a dirigir o a escribir 3 años antes, todo esto no lo tenía claro, ¿no? Son cosas que haces intuitivamente y que luego en algún momento consigues o crees racionalizar y darle una explicación, ¿no? Me pasa con esos cuentos, ¿no? Con los cuentos de Aquí yacen dragones o con... que sí que al final tienen mucho de eso, ¿no? De pequeñas explicaciones que uno le encuentra desde la ficción a cosas de la realidad, pues que nos preocupan, que nos interesan simplemente, que nos asustan o que nos producen curiosidad, ¿no? Yo creo que la curiosidad es el gran motor, ¿no? O sea, y una cosa que le escuché decir una vez a Juan José Millás también, ¿no? Me gustó mucho cómo lo expresaba, cómo lo expresa todo. Él hablaba de no perder la capacidad de extrañamiento, ¿no? La capacidad de que las cosas te extrañen, ¿no? Que sucede algo, sea una conversación, una discusión o algo que tiene que ver con... y digas, ¿esto por qué? ¿No? O sea, conservar eso, que a lo mejor es más propio de la primera parte de la vida, pero conservarlo, eso no sentir que estás de vuelta, que te lo sabes, sino al revés, ¿no? Decir esto cómo funciona, ¿no? O sea, querer ver el mecanismo, querer levantar la tapa y ver cómo funciona, pero esto llevado a las relaciones personales, a las relaciones sentimentales, al dolor, y esa es para mí la manera, ¿no? Es intentar conservar esa curiosidad. Creo que si no tienes eso como... me parece esencial como creador, ¿no? Tener eso, o sea, como que eso te mueva, ¿no? Que tener interés por las cosas, ¿no? Y utilizar efectivamente la ficción como un método casi, como una herramienta de exploración, ¿no? De desentrañamiento, ¿no? De saber cómo... Yo creo que la ficción nos ayuda a eso, ¿no? A explicarnos el mundo y por el camino, pues si lo explicas, quizá a alguien le sirva esa explicación, ¿no? No sé quién decía también, creo que es... O sea, yo creo que el autor lo que hace, o el autor que a mí me interesa, lo que hace no es contarnos la realidad, sino contarnos cómo ve la realidad, ¿no? O sea, es que es una cosa muy distinta, claro. Creo profundamente en la subjetividad del artista y del creador, ¿no? Los autores que me interesan son los que tienen una visión de las cosas, del mundo especial, ¿no? Es decir, que es su mirada, ¿no? Es esa cosa de contemplar el mundo, el privilegio al final de contemplar el mundo desde tu rincón y explicártelo, ¿no? Eso me parece como importante en el proceso creativo, y luego cuando te puedes dedicar a eso y hacerlo, pues un regalo y un privilegio, ¿no? Porque es algo que te acompaña siempre y te ayuda, yo creo que te ayuda mucho en la vida también, ¿no? En cosas que te pasan, pues no sé, al final es una manera de exorcizarlas también, ¿no? Convertirlas en un cuento, a veces literalmente, a veces no, pero es una manera de entenderlas y quizás sí de exorcizarlas también. En algo que tengo curiosidad es en cómo alguien que está trabajando en personajes, bien escritor, bien ficción, mi mente que no trabaja en absoluto así, puede ser capaz de pensar si por un espacio una persona se mueve o predecir un poco los movimientos de una persona en el espacio, porque es lo que he estudiado, pero me admira las personas que sois capaces de entender y de hacer una ficción de un tipo de persona que no eres tú mismo, que, no sé hasta qué punto, o entiendo que hay mucha distancia entre el buen patrón Básculas Blanco y
y tu cabeza, que es de donde sale. ¿Cómo logras conseguir una empatía con alguien que al mismo tiempo... yo he conocido a muchos patrones que son casi clavados. Hay Julio Blanco. Sí, hay algún... De alguna forma llegas a un prototipo, un arquetipo en el que encajan muchas personas en ese mismo perfil, igual que un clásico se convierte en un clásico cuando hay muchas referencias, nunca pasa de moda, pero siempre está esa referencia. Con un personaje siendo completamente ajeno, ¿cómo logras meterte en la piel del asesino, en esa cabeza? Bueno, hay una cosa que cuentan los actores y yo creo que es muy interesante, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, cuando ellos hacen sus talleres, su trabajo de formación, yo muchas veces percibido que es muy distinto del que hacía yo como guionista o del que hacemos los guionistas, ¿no? Porque en los talleres de guión creo que se habla mucho, a veces incluso demasiado de tramas, estructura, puntos de giro, es decir, se habla mucho del mecanismo, ¿no? Y muy poco de los personajes, ¿no? Y muy poco de lo que te vincula a esos personajes, ¿no? Se habla mucho del cómo, ¿no? Eso es una cosa siempre, todos los manuales de guión, los más célebres, ¿no? Todos son cómo se escribe un buen guión, ¿no? Cómo convertir un mal guión en un buen guión, hay otro muy famoso también. Todos empiezan con la palabra cómo, ¿no? Muchos manuales de... Y yo creo que esa pregunta muy rápido, y es una pregunta necesaria y tienes que aprender el oficio, pero muy rápido deja paso a otras cosas, ¿no? A qué quieres contar y quizá la pregunta para mí más importante que es ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué quieres escribir esta historia? ¿Por qué quieres hacer, en mi caso, Buen Patrón? Aún me lo pregunto. ¿O por qué? Pues porque la respuesta a esa pregunta es en realidad la que explica tu conexión con esa historia, ¿no? O sea, la respuesta a esa pregunta te coloca a ti en la historia, ¿no? Y es quizá la más difícil de responder y es la más importante también, porque es la que va a hacer que durante todo el proceso de desarrollo y elaboración de una película estés conectado con esa historia, ¿no? Y te puedas reinventar la pasión por ella cuando a veces puedes llegar a estar exhausto de ella, porque llevas 2 años trabajando en ella, 3 años trabajando en ella. Entonces esa pregunta es importante. Y decía que en los talleres de guión estamos más pendientes del cómo, de la técnica, y sin embargo en los talleres de interpretación los actores están mucho más en eso, ¿no? En qué me une a mí, a este personaje, ¿no? O sea, qué parte de este personaje está dentro de mí, ¿no? O sea, muchas veces uno escribe también los personajes, digamos, que desea ser o que teme ser también, ¿no? Creo que es más interesante escribir eso que los personajes que uno es, ¿no? Porque al final uno expresa más de sí mismo a través de sus deseos y de sus miedos, ¿no? que de lo que ya conoce, ¿no? De lo que sabe, ¿no? Y es posible que eso esté en El Patrón. Yo sostengo que todos tenemos algo del Buen Patrón, todos tenemos, por supuesto. Es una película que habla del poder al final, ¿no? De cuando tienes un poder, un ascendente sobre otras personas, hasta dónde estás dispuesto a usarlo, ¿no? Porque muchos a lo mejor podemos pensar o decir, no lo voy a usar, ¿no? Y menos para conseguir, ¿no? De una manera, ¿no? Que no es ética, pero ¿y si realmente lo necesitas, ¿no? Y si realmente como a ese personaje le pasa o siente que le pasa, hay un momento en que ya siente que necesita utilizar su poder sobre... y llega muy lejos, ¿no? Y empieza a cruzar líneas cada vez, cruza líneas rojas desde el comienzo, pero ya las últimas que cruza son tremendas, ¿no? Y conllevan una tragedia además. Entonces me parece que es una buena pregunta. De hecho, fíjate que es una película de las que a mí me ha dado como una respuesta más interesante de la gente, porque he recibido una respuesta más diversa, ¿no? O sea, hay mucha gente, dependiendo de su formación, de su edad, de muchas cosas, ¿no? Que, digamos, comprende las acciones del Buen Patrón en el primer tercio de la película. Hay otras personas que la comprenden hasta casi el final y otras que la comprenden en todo momento. O sea, depende mucho de cómo cada uno, ¿sabes?, piensa, entiende la vida, se siente más o menos retratado, ¿no?, por ese personaje. Eso me pareció muy, muy interesante en él, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que haces es ese ejercicio, ¿no? Eso que te digo que hacen los actores de buscarte tú en el personaje, es pues lo que haya en este caso, de manipulador en ti, extenderlo, ¿no? O sea, hacerlo grande, llevarlo hasta el extremo, decir, ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde puedo llevar yo esto, no? Y llegas a sitios muy feos, como llegan los actores también. Hay momentos en rodaje y cuando un actor llega hasta algún sitio, luego salir de ahí le cuesta mucho, lo he vivido también, ¿no? Pero tienes que hacer ese ejercicio que hacen los actores, ¿no? Y trabajar mucho más con las entrañas y con las tripas y menos con la cabeza, ¿no? Intentar buscar tu conexión emocional con ese personaje y defenderlo, que es lo que hacen ellos también, ¿no? Aunque estén interpretando al peor de los personajes, ¿no? Entonces es un trabajo
en realidad muy bonito y muy interesante porque también exploras tus límites al hacerlo y bueno, y así es un poco, ¿no? Y yo creo que al final es la herramienta, ¿no? Es buscar tu relación, tu conexión con esos personajes, ¿no? Tu empatía con ellos, aunque sea alguien con quien en principio no tienes ninguna gana de tener empatía, ¿no? Lo haces con ese y con todos, claro, también, ¿no? Con todos los personajes, ¿no? Y como última pregunta por mi parte, tú has dicho que utilizas al final la creatividad para conocer el mundo que te interesa y para dar una visión propia de ese mismo mundo. Ahora mismo, como a futuro, de forma desde las entrañas, ¿qué te gustaría conocer y cómo lo plantearías este tema y de esta forma? Pues mira, esta pregunta que en realidad es difícil de responder suele serlo, porque además siempre es una proyección, ¿no? Con lo cual todavía no... Puedes no responder también, puedes no responder. Sí. No, pero siempre hay cosas, siempre hay un impulso desde la realidad, ¿no? Que para mí no es el único importante, ¿no? O sea, desde temas, cosas que te interesan, que te atraen, que te preocupan, que te enfadan, ¿no? La indignación es un motor fantástico para escribir, ¿no? Luego hay que trabajarla también, ¿no? Entonces luego también hay que... Pero bueno, es una manera... No, digo eso porque sí hay muchas cosas que tienen que ver con la realidad que me impulsan, que me animan a escribir, ¿no? Luego tienes que encontrar cómo contarlo, ¿no? Para mí es igual de importante o más en realidad, ¿no? Yo antepongo, es decir, mi primer compromiso es con mis personajes, es con el relato, es con la narrativa, ¿no? El segundo es con la realidad, ¿no? Es decir, no antepongo... No una historia por tratar de un tema que me parezca que debe ser tratado, pues me interesa o me atrae, ¿no? Sino que... Mira, pongo un ejemplo brevemente. Me acuerdo ese documental que hice en 2001 que contaba... Era un documental, se llamó Caminantes y era sobre el movimiento zapatista, sobre una caravana que hice en 2001 a Ciudad de México. Cruzaron 14 estados y alguien me propuso hacer un documental sobre ese tema. A mí me interesaba el tema, había leído sobre él, lo seguía de cerca. Y me interesaba estar más cerca de lo que estaba realmente y de alguna manera pues ver qué historia encontraba ahí. Y realmente no la encontraba, ¿no? Entonces mi primer impulso fue decir, no lo puedo hacer, ¿no? Yo no puedo, era un documental, no puedo irme a México a hacer lo mismo que va a hacer Televisión Española, la BBC, la CNN y todos, porque lo van a hacer mucho mejor que yo. Ellos son los hacer, que es perseguir una caravana con 2 cámaras, ¿no? Entonces... Y dándole unas vueltas unos días con un amigo encontramos una manera de contarlo, ¿no? Que me pareció interesante, ¿no? Lo que encontramos fue una idea muy sencilla que era contar el viaje desde su última etapa. O sea, en vez de contar la caravana, contar la espera de la caravana, ¿no? En una pequeña comunidad indígena que se llamaba Nurío, de apenas 300 habitantes, y contar cómo ellos esperaban el paso de la caravana por allí, ¿no? Entonces era una especie de bienvenido Mr. Marshall, realmente. Esa era la idea, o sea, la idea fue, bienvenido Mr. Marshall, nos vamos allí y rodamos lo que pase. O sea, que si están de acuerdo y les esperan con ilusión y piensan que es una comunidad indígena muy, muy pobre, muy pequeña, purépecha, pues contaremos eso. Y si luego hay una parte o todos están en contra y piensan que son unos idiotas, pues lo contaremos también, ¿no? Incluso será mejor si hay ese debate, ¿no? El conflicto ya sabemos que... Y así fue, y nos fuimos allí sin saber qué iba a pasar realmente, ¿no? Y ese fue el documental. Asumíamos mucho riesgo, pero a la vez me parecía que era un ángulo interesante. Entonces, bueno, quería decir eso, ¿no? Que cuando encuentras con la manera de contar algo, para mí es el impulso que me hace falta, ¿no? Más allá de lo que trate o de lo que... ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí ando con alguna historia ahora que me apetece mucho contar. Siempre me ha traído contar, iba a decir hay muchas historias alrededor de un episodio de nuestro pasado, que es la Guerra Civil, que me interesa mucho. En concreto, ahora hay un episodio sobre el que estoy trabajando que me apetece mucho hablar de él y un poco contra ese tópico, esa leyenda negra de que el cine español solo hace películas de la Guerra Civil, que son contadas con los dedos de una mano, vamos. Siempre decimos, ¿no? Los que hacemos cine, el cine norteamericano ha contado sus guerras, ¿no? Tanto las de Vietnam, las de secesión, y nosotros realmente no. Pero bueno, es un tema que siempre me ha interesado y tengo alguna aproximación que creo que me apetece hacer. Y luego también una de las cosas que está en la realidad y que a mí más me interesa y más me indigna, también decía antes, es cómo se trata la inmigración, ¿no? Como desde Europa hacia el continente africano, ¿no? Entonces también tengo algún plan relacionado con eso, pero buscando la llave, ¿no? que abra esa puerta todavía. Bueno, esperaremos a ver cómo se abre esa puerta con la llave. Sí. Y yo creo que si a ti te parece bien, podemos enriquecer este buen rato con preguntas. Claro.
si alguno tiene una pregunta inteligente. Hola. ¿Te pasa también como a Woody Allen, que contaba cómo le gustaba escribir el guión, que luego odiaba los rodajes, pero que recuperaba toda la ilusión en el montaje? Porque yo no he hecho películas, pero sí muchos anuncios de publicidad, y me pasaba eso, ¿no? Que luego en la edición era de verdad donde se contaba la historia y era ya como quedaba, ¿no? Y ese juego, ¿no? De qué poder hacer con los planos y cómo... ¿Te pasaba a ti también? Pasa algo parecido, sí. Es verdad que, lo he dicho antes, ¿no? En algún momento un poco de pasada, es verdad que es un proceso tan largo hacer una película, y hablo ya desde que entras bueno, desde que escribes el guión, ¿no? O entras en producción, más bien, ¿no? A veces incluso tardas muchos años en conseguir ponerla en pie, ¿no? El caso del Buen Patrón es una historia que creo que las primeras notas tienen también 9, 10 años. Es verdad que la escribo 2 años antes del rodaje, pero cuando ya conseguimos, bueno, pues el dinero para hacerla y empieza la preproducción, la producción, luego el montaje, después toda la parte de la sonorización, es un proceso muy, muy largo, ¿no? En el que corres el riesgo, como tú decías, de muchas veces de cansarte de él. Además, digamos que termina una fase y entra un montón de gente nueva a trabajar, tú acabas el rodaje y llegan los de postproducción, ¿no? Y acabas el montaje y llegan los de sonido. Y tú cada 3, 4, 5 meses estás contando otra vez la misma historia a un buen grupo de gente que tiene que ayudarte a contar eso de la mejor manera posible y poner ahí todo su talento y su arte, ¿no? Entonces es verdad que hay algo que en cada salto de etapa te tienes como que reinventar la pasión por esa historia, porque hay muchos momentos en los que corres el riesgo de acabar exhausto de ella, ¿no? Por eso siempre yo lo que intento es elegir algo con lo que tengas, bueno, pues eso, o sea, algo que te importe mucho contar, porque es verdad que si no, corres el riesgo, o sea, de cuando llegue ese momento de agotamiento, de cansancio, pues no tirar la toalla, pero sí aflojar la tensión de trabajo, ¿no? Entre el rodaje y el montaje, lo que pasa es que el rodaje, lo sabes, es muy, ya lo he dicho antes, hay mucha tensión de trabajo, y es verdad que como director tú sabes que lo que no ruedes no va a estar en el montaje. Entonces, ¿no? Hay un viejo dicho de esos de montadores que dicen: no busques el plano que no has rodado, ¿no? Porque lo necesitas en montaje pero no lo tienes, ¿no? Entonces eso hace, al menos en mi caso, que es el que puedo hablar, que en rodaje exprimes aquello todo lo que puedes, ¿no? O sea, buscas realmente llevarte lo que tienes claro, pero a la vez lo mejor posible, ¿no? Porque sabes que luego vas a trabajar con eso, ¿no? Pero sí es cierto que en montaje puedes hacer una reescritura muy, muy profunda y muy interesante de lo que ya habías escrito, ¿no? Que es muy importante, es un momento además que para mí es como regresar al trabajo de guión, ¿no? Porque ya dejas de trabajar con equipos muy grandes y vuelves pues un poco a la soledad de trabajar con una persona, en mi caso con el montador, y aquello se convierte otra vez en un diálogo, ¿no? Deja de ser un monólogo tuyo o un intercambio así más y vuelve a ser un diálogo, y es un lugar donde a mí me gusta mucho estar el montaje, ¿no? Luego es un sitio desde el que se percibe toda la película, ¿no? Yo siempre, cuando alguna vez alguien esté interesado en entrar en cine y me pregunta en qué posición, en qué equipo, cuando no lo tiene claro, yo siempre les aconsejo estar en un montaje porque desde allí ves todo. Aprendes mucho de interpretación en un montaje, porque ves con detalle lo que le pasa al actor, ¿no? Más que en rodaje, que a veces te puede el vértigo, ¿no? del trabajo, y se ve un poco todas las facetas, ¿no? Por eso el montaje es un sitio muy, muy interesante. ¿Sí? Fernando, intentando captar desde el punto de vista de la poética propia de cada autor, yo viendo todas tus películas siempre me preguntaba qué es el hilo conductor poético, digamos lo que conforma un poco el mundo del lenguaje y de tal. Y hasta que creo que me di cuenta que es esos finales abiertos, esa idea de final abierto, que genera una tensión precisamente explicativa de todo el film. No quiero hacer ningún spoiler por si alguno no ha visto tus últimas películas, pero me parece que el final del Buen Patrón es tremendo, porque reúne esa condición abierta de una pregunta que no tiene respuesta. Claro. Pero si vamos a Lunes al Sol, si vamos a Familia, si vamos a tantas y tantas películas, yo creo que si hay una constante, y te pregunto, en esa forma expresiva tuya, es ese final abierto que es completamente anti-Hollywood clásico, porque incluso a veces destrozaban películas en contra del director porque le obligaban
a hacer, no ya digamos un final feliz, sino un final cerrado, como si ya la historia acabara allí. No, absolutamente, ¿no? Sí, o sea, me ayuda a entender muchas cosas, ¿no? Que de alguna manera sé y tengo claras, pero igual no era tan consciente de esto pasa, ¿no? De una presencia tan sistemática, ¿no? Hablabas de los lunes al sol y es verdad que lo último que se oye en los lunes al sol es una pregunta. Y en esta película también, ¿no? En el Buen Patrón, que es la última, sucede así en Princesas también, es una llamada telefónica y alguien dice descuelga tú, ¿no? Sabiendo todo lo que va a desencadenar descolgar esa llamada telefónica, pero la película no lo cuenta, ¿no? Le deja al espectador la posibilidad de imaginarlo, de responderlo, ¿no? Y en el caso del final del Buen Patrón es muy así, ¿no? Es un final, viene de guión, es una imagen que dibujé, de esas 15, 20 imágenes, es de las primeras que dibujé, ¿no? Ese plano, porque además siempre tuve claro que tenía que ser una imagen sostenida, que tenía que durar el tiempo que durara y que era una imagen de los dos, ¿no? En el mismo fotograma, de los dos personajes, del patrón y del trabajador ligeramente detrás. Y entonces está por ahí, está en todas las versiones de guión está dibujada, porque sabía que terminaba así, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Que me gustaba ese valor de pregunta que tiene, de invitación al público, de que el público se responda, ¿no? A esa pregunta, es decir, ¿qué va a pasar ahí, ¿no? Es decir, va a pasar lo que muchos imaginan, que sería terrible. No va a pasar. Entonces, incluso fue motivo de debate interno con los productores de la película, de alguna manera se quería dejar el mensaje más cerrado, ¿no? Y yo defendí dejarlo ahí, ¿no? Me gustan los finales abiertos que no lo son, es decir, no te dejan todo el campo, sino que son como abiertos dirigidos, no sé cómo decir, es decir, que en la invitación a pensar también le has dado mucha información al espectador a lo largo de la película para que él cierre la película, ¿no? O sea, me gusta que la película termine unos metros antes que la historia, ¿no? Es decir, la película termina aquí, pero la historia va a seguir. Puede seguir 10 metros más o puede seguir, ¿no? Y eso es algo que pasa en ese tipo de finales, ¿no? Yo sí creo que ahí mi elección fue cortar antes de que pasara o no pasara nada, ¿no? De manera que la historia terminaría algo después, ¿no? Y sí digo que había ese debate por eso, ¿no? Porque a veces se quería hacer como... Fíjate, ya no era tanto porque el final fuera más feliz o más dramático, que las dos vías son posibles, ¿no? Sino para que fuera más claro, ¿no? Es decir, más comprensible para el espectador, ¿no? Y eso es un poco lo que yo no quería que pasara, ¿no? O sea, yo creo que, no sé, yo prefería dejarlo abierto, a la vez dirigido, como decía, es decir, que ya cada uno alcance sus conclusiones. Y eso me ha pasado mucho, ¿no? Cuando he presentado la película pues en algún festival y desde luego fuera de España, ¿no? En Estados Unidos, en algún otro país, muchas veces como la película termina y además la primera pregunta en el coloquio es esa, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa ahí, no? Y a mí me encanta poder devolvérsela al que me pregunta. Decirle, no sé, cuéntamelo tú, ¿qué pasa, no? Y entonces ahí se organiza un buen debate, porque, claro, creo que es lo interesante, que la conversación trascienda, se prolongue más allá de la película, ¿no? Y que esa discusión se produzca después, ¿no? En la cafetería, en el bar al que vas, que por eso también siento que, bueno, que la experiencia de ver una película a un cine es muy superior a la de verla en tu casa, porque permite eso, ¿no? Permite que la película viva mucho más en el imaginario de los que la han visto que cuando la ves en tu casa la terminas y, bueno, no sé, y lo comentas a lo mejor sí, con tu pareja, con tu amigo, pero todo eso lo permite una experiencia colectiva, ¿no? Y luego, pues, y es verdad que me interesaba eso, y es muy posible, como dices, que esté en otros finales, ¿no? Es un tipo de... Si es una manera de cerrar, vamos, no sé si la busco conscientemente, pero me gusta cuando la encuentro. Eso sí me pasa, ¿no? Y es verdad, a veces también hay una cosa en cuando empiezas a escribir una historia, o cuando, no escribirla, sino cuando notas que aquello arranca de verdad y dices, cuidado que esto puede ser una película, yo muchas veces hago el ejercicio, ese es un momento muy fértil, es un momento de combustión, ¿no? O sea, donde realmente es el mejor momento, ¿no? Que es más difícil que pase en un plató, a veces pasa también, ¿eh? Con los actores casi siempre, y entonces yo es un momento que intento aprovechar, como ya en algún momento, ya a alguna altura de mi trabajo he sido consciente de que es un momento muy rico. A veces en ese momento abandono el comienzo de la historia y digo, ¿cómo acaba? ¿Cómo acaba? Porque sé que ese momento me puede regalar el final, ¿no? Porque de alguna manera el final es lógico que esté vinculado a ese momento. Estás planteando una historia, es decir, que hay, aunque sea, digamos, simbólicamente o políticamente, ¿no? Y muchas veces persigo el final al comienzo de la escritura, pero no por la tranquilidad de tenerlo, sino para aprovechar ese momento donde la creatividad es mayor o ¿no? Tu inspiración es mayor, ¿no? Cosa que luego en el proceso, pues aquello, hay ratos que sí, ratos que no. Entonces lo busco en ese momento y es verdad que a veces aparece algún final así, ¿no? Y me gusta cuando sucede, ¿no?
por lo que permite, ¿no? Por esa discusión. Hola. Hola. Hola, yo soy estudiante de comunicación audiovisual y me gustaría saber, al rodar documentales, ¿qué diferencias ves o qué te gusta más o qué dificultades con rodar otro estilo de películas que has rodado más estilo social y demás? ¿Cuáles son las diferencias que ves o pues eso? Pues es que lo explicaba un poco antes, ¿no? Que documentales al final hay tantas razones distintas por las que uno se intenta hacer uno o hace un documental, ¿no? En algún caso hablaba de algunos documentales con trabajadores humanitarios, lo he hecho varias veces. Es un trabajo que haces, en parte es un trabajo de servicio, es decir, que te lo proponen y lo haces porque de alguna manera sientes que puede ayudar, que lo estás haciendo con la gente correcta también, ¿no? Lo he hecho alguna vez con Médicos Sin Fronteras, Luego todo vuelve, luego son trabajos que me han permitido hacer una película de ficción 15 años después, ¿no? Como es esa que mencionaba antes, ¿no? Un día perfecto, es decir, y a eso me refería justo, ¿no? Muchas veces hacer un documental lo que te permite es como asomarte a lugares, a personas, a realidades que de otra manera no vas a estar, y es un privilegio, ¿no? Cuando estás trabajando pues, con esa gente en un campo de refugiados en la frontera de Uganda con Sudán, yo lo veo como un privilegio, ¿no? Es decir, ¿de qué otra forma voy a llegar aquí, ¿no? O sea, es una maravilla poder estar ahí, ¿no? O sea, es interesante, es algo que te alimenta también, ¿no? En lo personal y en lo profesional también, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran regalo del documental, uno de ellos al menos, ¿no? Esa posibilidad, ¿no? de estar en lo real y estar en cosas que no tienen que ver con lo que es tu día a día o tu trabajo incluso, ¿no? Porque la ficción, ya lo decía, es mucho más controlada, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas más atractivas. En el caso del documental con Joaquín Sabina, pues lo mismo, en realidad, ¿no? Es decir, tener acceso a esos momentos, siempre es un aprendizaje, ¿no? Y luego las diferencias pues son muchas, ¿no? Ya decía que un documental se puede abordar como hice aquel de Caminantes, que quise escribirlo como si fuera una ficción antes de ir, ¿no? También nos daba vértigo ir a esa comunidad y entonces intentábamos saber lo que nos iba a pasar allí, anticiparlo, ¿no? Entonces puedes intentar hacer ese guión, ese mapa falso, no hacerlo, ¿no? Son distintas aproximaciones, ¿no? Pero es verdad que eso en el documental es más difícil. También otra de sus bellezas es eso, ¿no? Que lo inesperado está ahí, ¿no? Y tienes que estar atento y cuando sucede suele ser lo mejor, ¿no? Yo creo que en ese documental de Caminantes, justo para mí la escena más atractiva y más interesante del documental es una que no podíamos ni imaginar, ¿no? Y pasaba allí, ¿no? Entonces, así es también, ¿no? O sea, ese juego en realidad eso es lo más atractivo, ¿no? Y en realidad para hacer un documental yo creo que ya no es tanto eso, hacer un guión, es decir, someterlo como a la lógica de una ficción sino es intentar anticipar un poco lo que va a pasar, estar cuando pase. Esto casi siempre es lo más difícil, porque a veces te lo pierdes y es como... Entonces intentar estar cuando pase, que muchas veces la habilidad consiste en eso, es como registrarlo, ¿no? Con un mínimo de malicia, saber. Y finalmente, pues en la edición, intentar recrear no lo que ha pasado, sino tu experiencia de lo que viviste cuando pasó, ¿no? Es decir, cómo percibiste tú ese momento. Intentar transmitir eso en la sala de montaje, aunque sea mintiendo con el material, pero para transmitir algo que era cierto, ¿no? Que es la sensación de cuando pasó, ¿no? Aunque para eso el material lo uses, bueno, pues como las palabras en un relato, ¿no? A tu antojo, ¿no? Pero intentar transmitir tu experiencia, ¿no? De lo que viviste, ¿no? Ese es un poco el planteamiento que es muy distinto de la ficción, claro. Tenemos dos preguntas más. Un par de preguntas muy cortas. La primera, seguramente no me vas a poder responder, pero estoy muy interesado cuando has dicho que estás trabajando en algún elemento sobre la guerra civil y se me ha venido a la cabeza lo que hace Ken Loach con los sucesos de mayo del 37 en Barcelona, en la retaguardia republicana. No sé si puedes indicar en qué te estás fijando. La segunda, yo viendo El Buen Patrón, tengo claro, corrígeme, tú me responderás, como atento lector de Marx, creo que lo has leído. Si no, no podrías haber hecho El Buen Patrón. Gracias. Dos preguntas difíciles, ¿eh? Voy a empezar, no soy un gran lector de Marx, tengo que reconocerlo, sí conozco pero no de esa manera como para sentir que lo he podido transponer a un trabajo, ¿no?
supongo que también quizás su influencia en muchos otros trabajos y también de ficción y al final te llega todo, ¿no? O sea, todo lo que lees y todo lo que ves es parte de tu... Y con respecto a lo de la guerra, pues tienes razón, no me gustaría contarlo, ¿no? Porque está muy verde por un lado y es algo, me es difícil, ¿no? Y también porque siento que va a llevar, sobre todo por esta razón, siento que va a llevar mucho tiempo ponerlo en pie y hacerla. Y entonces sí me parece que algo que a lo mejor dentro de 3, 4, 5 años existe es como que luego las cosas envejecen, ¿no? Cuando dices, ya estaba yo hablando de esto hace 5 años, ¿no? Y entonces, perdóname, discúlpame que no te... Pero es verdad que, pero bueno, ya digo, a mí me parece, creo que está llena de historias muy interesantes, ¿no? Decir, y no sé, que incluso en la literatura se ha tratado, hay grandes novelas, grandes libros de cuentos también, ¿no? Pero creo que tampoco tanto como se dice, ¿no? Que se publica muchísimo sobre la guerra civil, lo sabemos, muchísimo ensayo y muchísimo. Pero que hubo muchos fenómenos alrededor de esa guerra que son muy dignos de ser contados, investigados y a través de una ficción también, no únicamente de ensayos o de biografías, ¿no? Pues cerramos ya con la última pregunta. Uy, pues espero que valga la pena. De responsabilidad. Sí. Que me interesa mucho la parte que hablaste de construcción de personajes, más que del cómo, o sea, ese detalle, esa diferencia que hiciste. Sí. Y pienso, y de hecho da la casualidad que lo estábamos hablando antes de venir para acá en un café, que yo como escritora pienso que el personaje realmente no existe hasta que el actor lo interpreta, porque cada actor que pusieras, o sea, si cambiaras de casting, el personaje sería diferente. En el caso del Buen Patrón, digamos, no sé, y me encantaría poderlo hablar contigo, pero que nos dijeras más o menos como, qué piensas tú, porque hay montones de otros escritores que les molesta que uno diga eso porque de alguna manera te quita galones, ¿no? Y bueno, pues sí. Me interesaría saber tu opinión. No, yo sé que mi opinión me va a poner bajo sospecha de eso que acabas de decir. Pero bueno, ya lo he dicho antes, al final recuerda que estás hablando con un guionista que empezó a trabajar en cine como guionista. Y eso implica que, bueno, pues que creo mucho en el trabajo de guión y en todo ese desarrollo de mesa, previo de mesa o de otro tipo, ¿no? Emocional, ¿no? A la hora de desarrollar los personajes, ¿no? Entonces, y también tengo la tranquilidad de que en este caso y en otros de que si estuviera aquí Javier Bardem defendería mi respuesta porque él es el primero que lo explica así también, ¿no? Yo creo que los personajes en general, ¿no? Por no hablar solo de ese... Depende del tipo de cine que hagas, depende de la historia que cuentes, ¿no? Pero por ejemplo en el caso del Buen Patrón es un personaje que está muy escrito. Podría decir que todos los diálogos de la película están escritos, todos. Javier trae, y no es en absoluto, vamos, lo que hace Javier con el personaje es admirable, o sea, yo no le puedo estar más agradecido además, ¿no? En todas las colaboraciones que hemos tenido juntos. Yo sé que Santa es un personaje en Los lunes al sol que tiene algo mítico por la manera en la que él lo trae, ¿no? En la manera en la que encarna su humor, todo lo que tiene ese personaje, y lo mismo con el Buen Patrón, ¿no? Lo tengo claro, ¿no? Él trae mucho la fisicidad del personaje, ¿no? La manera en la que se mueve. Eso para él es muy importante, ¿no? Cómo un personaje se expresa a través de sus movimientos, ¿no? Entonces él me traía muchas propuestas que tenían que ver con eso, ¿no? Con cómo el personaje toca a sus trabajadores, en este caso, ¿no? Y cómo, porque les agarra del hombro, les coge la cabeza, es como que los posee ya, ¿no? O sea, son suyos físicamente, ¿no? No solamente porque él lo dice y porque él considera que son suyos, porque trabajan para él, sino que en la manera de relacionarse con ellos también se impone, ¿no? Es decir, también esto es algo que trabajamos mucho en rodaje, depende de con qué otro personaje, pues en mayor o menor medida, ¿no? Pero era muy interesante, ¿no? Pasa al final, hay un momento en la película que cuando él se confronta al chico que está enfrente acampado, ¿no? Pues le agarra, le toca la cara, le intenta convencer, persuadir, le da pequeñas bofetadas, ¿no? Intentando. Y hay un momento que me gusta mucho y sale del otro actor también, que es el otro actor al lado de él, es, digamos, es un náufrago, y hay un momento en que el otro actor, que ya está por encima, el otro personaje, perdón, que está por encima del bien y del mal, le pone así la mano en el hombro también a Javier, ¿no? Javier mide como 2x2, ¿no? Está muy bien, es fantástico. Cuando hizo eso, Oscar, le dije, nadie lo ha hecho hasta ahora en la película. Hazlo, ¿no? O sea, estás entrando, o sea, estás rompiendo su defensa, ¿no? Es como un combate de boxeo entre los dos, que no lo es, pero que a la vez lo es, ¿no? Y toda esa fisicidad, eso es algo que se construye mucho con ellos, ¿no? Con este actor, Óscar de la Fuente, ¿no? Que acabo de mencionar.
Javier es un mago con eso, ¿no? O sea, todo lo que él trae, él le busca la forma de caminar al personaje, me contaba cómo había trabajado el personaje de Reinaldo Arenas en Before the Night Falls, ¿no? Su manera de caminar, es una joya, ¿no? La explicación que ya me contó tomando algo. Y en las películas esa parte hablamos mucho del personaje, de todo su recorrido, de la graduación, pero bueno, lo digo, si él estuviera aquí lo diría también, ¿no? El personaje está muy en la página también, ¿no? Hay que sacarlo de ahí, hay que ponerlo a caminar, ¿no? Y a vivir, pero yo sí creo que ese trabajo previo es muy importante, ¿no? Y que no hay que... Sí. A lo mejor también tienes la ventaja de ser tú el director. No sé si has escrito alguna vez. Puede ser, claro, no, sin duda, sí. Es verdad que haber escrito la película te ayuda mucho a tener toda esa información. Mira, eso que dices yo lo he pensado muchas veces, ¿no? Yo la primera película, yo había hecho guiones para otros directores antes de quizás 5 o 6 películas como guionista, antes de dirigir mi primera película Familia. Luego hice alguno más, pero ya cada vez menos. Y es verdad que yo haciendo Familia, yo sentía, era bastante joven, no tenía mucha experiencia como director, yo al final lo que sentía que a mí me legitimaba y me hacía estar muy tranquilo en el set era haber escrito la película, porque yo sabía que a los actores podía explicarles cualquier cosa que necesitaran saber, ¿no? Porque no solamente está la información del guión que has escrito, está la información de los 7 que has descartado, ¿no? De todas las secuencias que has cortado. Me pasaba en Los lunes al sol, ¿no? Y en Los lunes al sol escribí un guión que era el doble de lo que se rodó. Toda esa información la tenía, se la compartía a ellos, ¿no? Decía, había una secuencia donde estos tíos iban a no sé dónde, y todo eso para el actor es oro, ¿no? Y yo sé que eso lo puedo compartir con ellos porque lo he escrito, ¿no? O porque lo he imaginado, o porque lo he discutido, ¿no? Y entonces a mí esa parte y yo creo que es lo que hace que me sienta cómodo dirigiendo, y me cuesta todavía a esta altura, con más experiencia como director, imaginarme dirigiendo algo ajeno, ¿no? Me cuesta mucho, ¿no? A veces he leído propuestas, pero al final siento que me siento más cómodo trabajando con mi propio material, ¿no? Con lo que yo escribo. O sea que tiene que haber, seguro. Nada. Pues Fernando, muchísimas gracias por nada. dejarnos entrar en tu mapa mental de tu proceso. Bueno, ha sido un placer para mí también. estar también de una forma tan cercana, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Sí. Y nos seguiremos viendo en próximas cátedras, y por supuesto te diría que esta es tu casa, pero creo que lo sabes de sobra. Bueno, Así que muchas muchísimas gracias a todos. Gracias.